Señores académicos, muy buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión solemne de hoy, en la cual ingresan a la corporación los académicos, los juristas Ofelia Donado y Óscar Dorado Zúñiga y Óscar Valero Plat, para integrar el capítulo Cali. Con el saludo de la mesa, les damos la bienvenida pues a todos los miembros de la corporación y le pedimos al señor secretario de apertura al orden. Sí, señor presidente. El orden del día para hoy, 25 de agosto, es el siguiente. Primero, himno nacional de la República de Colombia. Segundo, presentación del currículum de los académicos por parte del académico Darío Encinales Arana, director del capítulo de Cali. Tercero, saludo del académico honorario Cesario Rocha Ochoa, coordinador de la Comisión de Capítulos Regionales. Cuarto, presentación del trabajo Derecho de los Pueblos Indígenas, análisis desde el reconocimiento constitucional en Colombia por parte de la doctora Ofelia Dorado Zúñiga. Quinto, presentación del trabajo Filosofía Política por el doctor Óscar Valero Nisimblante. Sexto, saludo del presidente de la corporación a los nuevos académicos correspondientes, toma de juramento y entrega del diploma. Leído el orden del día, señor presidente. Un saludo a todos los miembros de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Para mí es un motivo de orgullo presentar a dos excelentes abogados y me corresponde primero hablar de la dama, luego lo haremos del doctor Óscar. La doctora Ofelia Cecilia Dorado Zúñiga es abogada de la Universidad Libre de Colombia. Hizo estudios de posgrado en la Universidad Libre en 1987, un magíster en salud ocupacional en la Universidad del Valle en el 2000, especialista en Derecho Constitucional de la Universidad Libre en el 2008, doctora en Derecho, distinción cum laude, summa cum laude de la Universidad Libre 2019. Es actualmente la secretaria académica de la Universidad Libre en la ciudad de Cali, profesora en varias universidades y ha dictado conferencias en muchos sitios y ha escrito verdaderas obras de derecho que merecieron, con el orgullo del capítulo de Cali, ser presentada. En segundo lugar, voy a hablar del señor doctor Óscar Alonso Valero Nisimblante, quien se graduó como abogado en la Universidad de San Buenaventura, tuvo diferentes posgrados, es especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Bolivariana de Medellín, especialista en Derecho Comercial en la Universidad Externado de Colombia en el 2001 y magíster en Filosofía del Derecho Contemporáneo en la Universidad Autónoma de Occidente y la Universidad Carlos III de Madrid en 2016. Actualmente se desempeña como magistrado del Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca. Eso es lo que puedo decir sin entrar en hipérboles y tratando de ser lo más conciso posible, de dos excelentes miembros que se van a juramentar como académicos en el día de hoy, señor presidente. Saludo muy cordial a la comisión de la mesa, al
coordinador del capítulo de la Academia en Cali, doctor Darío Encinales, a todos los académicos presentes en esta reunión y naturalmente un saludo muy especial a la doctora Ofelia Dorado Zúñiga y al doctor Oscar Valero Nisimblad. Es muy importante que se nutra el capítulo de Cali con juristas de la condición que, como ocurre en el día de hoy, puesto que nos hemos dado cuenta con el resumen hecho por el doctor David Encinales de que se trata de dos distinguidos juristas. La academia ya sabía realmente de las condiciones personales de los dos y por ello fue que el estudio que hizo la Comisión de Candidaturas demuestra siempre la exigencia y el rigor que tiene la academia cuando selecciona a las personas que ingresan para que entren a formar parte de esta centenaria institución. Particularmente me parece muy importante que se nutra de inteligencias superiores el capítulo de la academia en la ciudad de Cali, dado las diferentes circunstancias que han venido perturbando el orden público, no solamente en toda la nación, sino en ese sector de la vida nacional, como es el del Valle del Cauca y concretamente de la ciudad de Cali. Consideramos que es muy importante entonces que justamente las inquietudes que se presenten en, en el análisis de los hechos de carácter jurídico sean analizados con el mayor detalle y que la academia se ocupe justamente de contribuir de manera brillante y de manera decidida a observar de qué manera el derecho sigue siendo uno de los mejores instrumentos para regular la conducta humana. Así que entonces saludamos con mucha especialidad, con mucho afecto y con mucha admiración a la doctora Ofelia Dorado Zúñiga, al doctor Oscar Valero Nisimblad, y consideramos que ellos irán a dejar una huella imborrable en la vida de la academia en la ciudad de Cali. Deseamos que ojalá el capítulo mantenga una relación cada vez más importante con los centros universitarios, por cuanto que es importante que la academia coordine y realice actividades con ellos, como lo han hecho otros capítulos, realizando foros y realizando actividades en ejercicio de la crítica positiva frente a las grandes urgencias nacionales. Un saludo muy cordial nuevamente para los nuevos miembros de la Academia de Jurisprudencia y que entran al capítulo de Cali. Doctora Ofelia Dorado Zúñiga y doctor Oscar Valero Nisimblad. Muy buenos días. Un respetuoso saludo a los miembros de la Comisión de la Mesa. Doctor Augusto Trujillo Muñoz, presidente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Doctor Saúl Soto Monte, primer vicepresidente. Doctor Juan Rafael Bravo, vicepresidente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Doctora Lucy Cruz de Quiñones, tesorera. Doctor José Celestino Hernández Rueda, secretario general. Doctor Cesario Rocha Ochoa, director de todos los capítulos provinciales. Doctor Darío Encinales Arana, director capítulo Cali. Un saludo cordial a los demás académicos presentes y a los académicos miembros del capítulo Cali. Para hacer esta disertación voy a compartir con ustedes unas diapositivas. ¿Será que me puede habilitar el anfitrión para poder compartir pantalla? Claro, por supuesto que sí. Gracias. Ya puede hacerlo, doctora. Muchísimas gracias. Perfecto. ¿Me informan, por favor, si ya están viendo las diapositivas? Sí, ya las estamos viendo. Ok, gracias. Muy bien. El tema que he preparado para la disertación el día de hoy
es Derechos de los Pueblos Indígenas, análisis desde el reconocimiento constitucional en Colombia. Este trabajo hace parte de mi proyecto de tesis doctoral en el cual pues obtuve la distinción cum laude. Según las Naciones Unidas, en el mundo hay más de 476 millones de personas indígenas que viven en más de 90 países que representan 5.000 culturas y hablan la mayoría de las 7.000 lenguas del mundo. En Colombia, en el caso en el cual hoy trataré, existen 115 grupos étnicos que hablan 64 lenguas diferentes. La agenda preparada para hoy, el primer término, los pueblos indígenas como sujetos de derechos fundamentales en la Constitución de 1991. El segundo es el reconocimiento constitucional de derechos para los pueblos indígenas y en el último punto haré las conclusiones y los aportes sobre este tema. El reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas ha sido pues un proceso de reivindicación paulatino en el cual se empieza a ver reflejado en la Constitución del 91. Desde el proceso constitucional en la Asamblea Nacional Constituyente, los pueblos fueron esos actores que participaron en la construcción del nuevo pacto colectivo. Esto permitió que se incorporaran en la construcción del nuevo pacto y se permitió que se incorporaran derechos como la diversidad étnica, la justicia propia y el territorio colectivo, entre otros. Una constitución, pues, que empezó a romper la tradición constitucional clásica, en donde los sujetos indígenas habían sido históricamente excluidos. El desarrollo y la ampliación de estos derechos se ha dado principalmente mediante la jurisprudencia de la Corte Constitucional, quien ha venido reinterpretando las pretensiones constitucionales de diversidad y protección de los pueblos indígenas y lo que ha hecho pues que ésta se vaya consolidando. La necesidad de superar los problemas estructurales del país, principalmente la exclusión social, la violación permanente de los derechos humanos, la ausencia de gobernabilidad, la corrupción, el ascenso del conflicto armado y las exigencias de reconocimiento y participación en diversos sectores a nivel nacional, lo llevaron a la convocatoria del gobierno a una Asamblea Nacional Constituyente que participaron 70 representantes de diversos sectores, entre ellos 2 delegados de los pueblos indígenas con voz y voto y otro indígena designado por el gobierno con voz pero sin voto para la construcción colectiva de la Constitución Política del 91. Como consecuencia de este empeño y la discusión impulsada por los representantes indígenas, especialmente Lorenzo Buelas y Francisco Rojas Virri, al interior de la Asamblea Nacional Constituyente para que se reconocieran derechos de los pueblos indígenas que históricamente e incansablemente habían pregonado frente a ese rechazo y la exclusión social que fue oficializada pues, por la Constitución del 86 y de las demás normas que se desarrollaron y para que Colombia reparara esas injusticias históricas en su contra y cumpliera también con los compromisos establecidos internacionalmente en relación con los derechos de los pueblos indígenas reivindicados y contemplados en el Convenio 107 de 1989 de la OIT. Colombia se constituyó en ser el primer en reconocer en su Constitución derechos y creó además algunos instrumentos procesales institucionales para la defensa y concreción como la acción de tutela y la Corte Constitucional, institución que se ha encargado de iluminar las dudas existentes en relación con la aplicación de los derechos de los indígenas. La Constitución política, pues, dentro de ese concepto democrático y ajustado a las circunstancias actuales del reconocimiento de los seres como sujetos sociales del derecho, expresa una estructura institucional distinta y en un nuevo orden social. Visibiliza, después de varios siglos de multiplicidad de formas de vida cultural y también dentro de sus respectivos conceptos de justicia que se han sido encubiertos por el Estado, en el que la teoría del derecho dominante se fundaba en las teorías kelsenianas sobre la identidad, Estado de Derecho o monismo jurídico, esto es, un Estado al que le corresponde un solo sistema jurídico o derecho y como consecuencia un Estado monocultural impulsado por las élites dominantes. Ahora se reconoce
ese carácter multiétnico y pluricultural en Colombia, punto central del reconocimiento de la pluralidad lingüística y jurídica, así como los derechos fundamentales de los indígenas. Hito, pues, sin precedentes en la historia de Colombia y también para Latinoamérica. Este reconocimiento de la diversidad étnica y cultural en la Constitución supone entonces esa aceptación de la alteridad ligada a la aceptación también de la multiplicidad de formas de vida y de sistemas de comprensión del mundo diferentes en los actos de cultura occidental. Desde el punto del reconocimiento constitucional para estos derechos, desde la Constitución del 91, se incorporaron diferentes reconocimientos de los derechos para las poblaciones indígenas, desde aquellos que se enmarcan desde los aspectos de la diversidad étnica hasta los derechos que son relacionados con temas de reivindicación directa, como la justicia, la organización política y obviamente el derecho propio. La Constitución utiliza el término pueblos indígenas en su artículo 246, en este artículo solamente, pero por su parte, pues la Corte Constitucional, como guardiana de la Constitución, tampoco utiliza este término de pueblos indígenas, ampliamente discutido y aprobado en el Convenio 169 de 1989, ratificado por Colombia en la Ley 21 de 1991, y en la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, sino que utiliza el término de comunidad indígena para asegurar la protección de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, un concepto de mucho más larga tradición, pero al mismo tiempo entendiendo allí que es un grupo o un conjunto de familias de una ascendencia amerindia que tienen una conciencia de identidad y que comparten valores, rasgos, costumbres, formas de gobierno, gestión, control social o sistemas normativos propios que la distinguen de las comunidades. Esta es una definición mucho más incluyente y acorde no solo con la realidad que viven los pueblos indígenas en Colombia, sino también a su cosmovisión, a su autodeterminación, pero sobre todo a su organización territorial. Para la Corte Constitucional, la comunidad indígena es un sujeto de derechos fundamentales que se derivan del principio constitucional de los artículos 1 y 7, que constituyen pues una premisa necesaria para la protección de sus derechos. El último punto de mi intervención está relacionado con las conclusiones y con los aportes para este concepto de los derechos de las comunidades indígenas. En las últimas décadas, pues, las reivindicaciones de los derechos de las comunidades indígenas se han podido plasmar gracias a la Constitución y el reconocimiento de la Constitución del 91 y el desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional. Esa es una conclusión, pero también tenemos que tener en cuenta que ese reconocimiento ha permitido que las comunidades indígenas ejerzan derechos propios que contribuyen a la permanencia de su identidad, de su reproducción cultural, tales como el territorio, la aplicación de justicia propia. Para algunas poblaciones indígenas, como en el caso del pueblo Nasa, donde hice mi práctica y de hecho mi tesis doctoral, se ha venido utilizando estos derechos para una organización política y jurídica. Sin embargo, todavía se presentan muchas brechas, muchas tensiones dentro de esa jurisdicción ordinaria al momento de materializar sus derechos. El reconocimiento constitucional, pues, posibilita entender dos formas de práctica de sus derechos diferentes, una por parte del Estado y otra de las comunidades indígenas, las cuales deben de entenderse como unas relaciones dialécticas y no por el contrario, unas relaciones de tensión y más bien unas relaciones de complementariedad, donde la interculturalidad, la interlegalidad permitan seguir consolidando estos derechos constitucionales. La justicia indígena tampoco debe ser entendida como un tema subsidiario, ni tampoco auxiliar, todo lo contrario. La Carta Política reconoce el pluralismo de los pueblos y esta es la razón suficiente para que sean reconocidos los diferentes sistemas que componen el concepto de justicia y que en concordancia no sea impuesto únicamente por un sistema ordinario de justicia estatal. De esta manera se desarrollan esfuerzos
para que la diversidad, la diferencia, el pluralismo y las formas distintas de concebir el mundo no se conviertan en una controversia que dilate la brecha entre las poblaciones, sino que por el contrario se convierta en una riqueza para alimentar la construcción de una ciudadanía más humana, más equilibrada y que respete las diferencias de las poblaciones que componen Colombia y consolidar un derecho justo. Es menester entender que las comunidades son sujetos políticos y debemos seguir motivando sus espacios de articulación y de denuncia cuando se violentan sus derechos de los pueblos indígenas, y no solamente indígenas, sino que aquí tenemos que tener en cuenta también los afrocolombianos, los palenqueros, los raizales, entre otros, para ir avanzando en pro de respetar esas diferencias. A los 30 años de la Constitución, aún hay muchas deudas con los pueblos indígenas. Una de ellas es la necesidad de hacer una apertura a un diálogo intercultural de las justicias propias y de la justicia ordinaria. Hay formas diversas de los pueblos de cómo se puede interpretar, por ejemplo, el debido proceso, cómo aplican la sanción, qué carácter tienen las autoridades que realmente se encargan de aplicar y de impartir justicia en las comunidades indígenas, cómo son sus sanciones, la ley de origen en materia espiritual y material, y en ese sentido estamos en deuda para avanzar en una coordinación que permita ser creado a través de una ley. Los pueblos indígenas han creado también estrategias con el fin de realizar esos instrumentos de coordinación. Un ejemplo es el protocolo de la coordinación entre la Jurisdicción Especial Indígena y la Jurisdicción Especial para la Paz. El conflicto armado, la desigualdad, el narcotráfico, las muertes a los líderes, entre otros, han sido una realidad constante en la cual ha acompañado a las comunidades indígenas, y de ahí su gran problemática para su supervivencia. De esto también la Corte se ha pronunciado y reconoce que hay pueblos específicos que están en riesgo de exterminio físico y cultural. Considero que con este contexto, a pesar de que los pueblos indígenas han ganado un reconocimiento con la Constitución del 91, todavía hay muchos desafíos latentes por que luchar. Se debe aunar esfuerzos por parte del Estado, la academia, las instituciones de todo índole, con el propósito de realizar unos diálogos para solucionarse y evitar así seguir alimentando el racismo estructural. Situación que se vio con el estallido social, como bien mencionaba el doctor Cesario Rocha Ochoa, de la situación que se vivió precisamente cuando los pueblos indígenas del Cauca se movilizaron hacia Cali. Se observó un racismo estructural muy fuerte, el cual fue reflejado en las redes sociales, en los medios de comunicación y en toda Colombia, cuando incluso se pensaba que esto ya lo habíamos superado y que entendíamos que habíamos logrado avanzar en una noción de democracia diversa. Vimos que la realidad es otra, y sobre todo en nuestra región. Hoy se ve necesario entonces contribuir a la descolonizar esta justicia a través de un diálogo y el reconocimiento del pluralismo, emprendiendo acciones que reafirmen lo establecido en la Constitución hace 30 años, pero sobre todo educar y sensibilizar a la población con respeto y con su aporte a nuestra historia y el respeto por el pasado de las comunidades indígenas, el presente y el futuro. Parafraseando a Samuel Johnson, quien dice que el lenguaje es el vestido de los pensamientos, termino mi intervención con la palabra considerada la más bella del castellano, apapachar, que proviene de la lengua indígena nahuatl, apapachar, que significa acariciar con el alma. Muchísimas gracias. Doctor Augusto Trujillo, presidente de la Academia, al doctor Saúl Sotomonte, primer vicepresidente, a los dignatarios Rafael Bravo, la doctora Lucy Luz de Quiñones, el doctor Cesario Rocha, el doctor José Celestino, y especialmente a Darío Encinales Arana, quien preside el capítulo de Cali, con quien me corresponde una gratísima amistad. Muchas gracias por haberme tenido en cuenta para ser parte de este prestigioso grupo. Mi intervención proviene de una inquietud
que me nace desde que estaba haciendo la maestría en Filosofía del Derecho con la Universidad Carlos III, a propósito del conflicto colombiano. Realmente la intervención no se titula Filosofía Política, se titula Desobediencia Civil, Rebelión, Resistencia en la Filosofía Política. Me nace la inquietud porque precisamente como caleño y a propósito de lo que se comentó ahora, me he vuelto un poco escéptico con el derecho. El derecho me ha dado para mí todo. El derecho para mí ha sido una bendición, pero frente a los acontecimientos que vienen ocurriendo en Colombia, ante las vías de hecho, ante las situaciones que desbordan completamente el derecho y ante la incapacidad del Estado, de la misma sociedad de reaccionar para retomar el derecho, pues entro en un campo de escepticismo, realmente. Yo como magistrado me pongo a pensar cuando redacto tutelas en protección de los derechos humanos y cuando escucho y leo esas jurisprudencias del Estado del deber ser, me digo, bueno, ¿y esto realmente es real? ¿Esto es serio? Y créanme que estoy en un punto en que casi que podría llegar a concluir que no. En Colombia todo es importante, pero nada es serio. Por esa razón, en esta oportunidad sí quise retomar un tema que hace parte de un trabajo que hice para la maestría, que es parte de él porque un capítulo de este tema es todo el problema histórico. Analicé todo el documento de esa comisión de la verdad, de esa comisión de expertos que se creó para analizar la situación colombiana del conflicto. Y tomé una parte de eso referida a la desobediencia civil y la traje, digámoslo, a valor presente para poner en consideración de ustedes unas ideas que no corresponden, como se podría entender inicialmente, a una posición política de rebeldía. De hecho, como lo sabe Darío, pues mi posición ha sido, yo me considero políticamente, digámoslo, un conservador de centro derecha, de centro izquierda, perdón, una especie de socialdemócrata. Por lo tanto, lo que voy a decir no significa que esté yendo, o mejor, dándole la razón a aquellos que consideran que la violencia es la única herramienta para poder lograr que nuestro Estado social de derecho realmente sea real, valga la redundancia, realmente real, que nuestro Estado social de derecho mejor sea lo que la Constitución quiso que fuera, y no simplemente una serie de ilusiones y de deber ser que finalmente, por mucho que la Constitución tenga ya 30 años, pareciera con estas últimas crisis que se vienen generando que no se ha logrado lo que la Constitución hizo. Escuchando a la doctora... ¿Aló? Fallecida. ¿Aló? Y otra persona llamada... Hay una interferencia, por favor. Yo entre esas dos... Hay una interferencia que le ruego el favor a Diana que trate de evitarla. Escuchando a la doctora... Continúe, el doctor. Ya, doctor. Valero. Escuchando a la doctora Ofelia, como caleño, ella vive en Cali también. Ahora con el tema de los indígenas, pues también es un tema que hay que revisarlo, porque precisamente la actitud de los indígenas cuando llegaron a Cali con su minga fue una actitud distinta a lo que debiera ser esa amplitud y ese reconocimiento que nuestra Constitución le ha hecho en buena hora a las culturas indígenas, porque llegaron en una actitud agresiva de imponer un orden según su propia concepción, al punto de generar la idea de que son autoridad y que como este territorio todo era de ellos,
de todas maneras ellos tienen autoridad con su guardia indígena, y así ocurrió en Cali cuando hacían retenes, parando a la gente, esculcando los carros, etcétera, etcétera. Pero eso es otro tema. Yo creo que el tema indígena se incluye dentro de todo esto que enseguida voy a decir de una manera pues, lo más concreta posible, sin más introducción. Es entendido que la desobediencia civil es un mecanismo legítimo para que la sociedad, para que la democracia realmente se pueda expresar, sea participativa, y no puede entenderse como una rebeldía en el entendido básicamente de la desobediencia civil no violenta. En ese sentido, creo que todos aceptamos, incluyendo autores como John Rawls, como Habermas, que la desobediencia civil es un instrumento legítimo. Y la desobediencia civil no violenta no necesariamente son las marchas que se hacen y los paros y las protestas. La desobediencia civil puede tener otro tipo de manifestaciones, como por ejemplo no pagar impuestos. Que todos nos pongamos de acuerdo en no pagar impuestos. Digamos que eso está, desde el punto de vista de filosofía política constitucional, está permitido. Pero el doctor Oscar Mejía Quintana, un sociólogo colombiano, hace un interesante análisis sobre el tema de lo que es la democracia radical. Y nos lleva de la mano hacia un incremento de la actividad violenta, desde la no violencia hasta la violencia en la desobediencia civil, al punto de llegarse con autores muy reconocidos como Negri a reconocer que la desobediencia civil armada es legítima. Claro, es ilegítima dentro del Estado mismo, dentro del sistema jurídico propio, pero internacionalmente es aceptada como legítima, que de alguna manera es lo que estaba pasando o lo que va a pasar, porque yo creo que ahora estamos en Colombia en una especie de calma chicha, a lo que va a pasar con este tema que vivimos hace poco. Y ustedes ven la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cómo nos ven de otra manera distinta como nosotros nos vemos internamente. Y es porque de alguna, a pesar de que les estamos diciendo, mire señores, lo que pasa es que hay un poco de vándalos que están quemando, que están arrasando, que están violentando, pero de alguna manera pareciera que para ellos la violencia en términos de Negri, en términos de CISEC, de alguna manera es digámoslo así, aceptada o legitimada. Incluso el propio John Rawls nos dice que, por lo tanto, la desobediencia civil como arma no violenta pero ilegal se justifica moralmente dentro de un sistema democrático por cuanto lucha contra toda ley injusta, contra toda política incorrecta y contra las acciones violentas contra los derechos humanos. Entonces, fíjense cómo desde pensadores del derecho como John Rawls, ¿sí?, como Habermas, dice por su parte la desobediencia civil, vista desde un punto de vista positivista, parece resultar un contrasentido, pues dentro de un sistema jurídico la ley no puede justificar la violación de la ley, pues afecta a la seguridad jurídica. Y de todas maneras, consideraríamos que en Colombia, pues tenemos las herramientas, los fusibles para lograr que exista los mecanismos judiciales, procesales, para que ese vapor que está presionado se desinfle. Pero de todas maneras, frente a aspectos como la corrupción, como el desgobierno, no tenemos ninguna válvula de escape. El sistema no tiene realmente, uno diría que sí los tiene porque están los organismos de control, pero es que los organismos de control hacen parte de la misma estructura, de alguna manera perversa, que estamos viviendo en Colombia, y por lo tanto no permite que ese fusible que pudiera ser la Fiscalía, la Contraloría, las Procuradurías funcione. Entonces la olla termina explotándose. Dice que de ahí que tratándose de desobediencia civil resulta claro que se hace referencia a una actitud no violenta, la cual debería ser adoptada como parte de la dinámica democrática en la medida en que no intenta necesariamente desbordar el orden constitucional.
Y entonces se hace una diferencia con lo que es la disidencia. Pero realmente disidencia y desobediencia civil dentro del marco de un régimen injusto, de un régimen desigual, intolerante, corrupto, termina siendo lo mismo. Es decir, la desobediencia civil termina siendo armada y eso termina siendo legítimo para precisamente oponerse a ese régimen. Entonces, dice John Rawls que ante la negativa del sistema, del régimen, de rectificar la desobediencia civil, bien puede radicalizarse incluso en una democracia armada, pese a lo cual seguiría siendo legítima. Fíjese lo que dice John Rawls, ¿no? Habermas, por su parte, dice que la desobediencia civil es un acto razonado, público y no violento por el cual una parte de las integrantes de la sociedad presentan argumentos para desobedecer una ley que perjudica sus intereses y que terminan generando unas dinámicas de cambio al interior del orden constitucional para corregirlo. Él dice que se debe acudir al consenso, a la argumentación pública racional, al paradigma discursivo, que es lo que hemos venido tratando de hacer en Colombia. Cuando nosotros entramos en esta fase de negociación, incluso aquí en Cali, señores colegas todos destacados de la academia, se está en un proceso de negociación con todos estos muchachos, con todas esta bomba de tiempo del oriente de Cali. Cali es un laboratorio definitivamente político. Y entonces está en ese proceso, pero hasta qué punto realmente el sistema, ¿no?, está llamado a negociar y luego a corresponder y a cambiar y a rectificar. Así pues que Habermas dice que más que un problema, la desobediencia presiona la realización de los derechos dentro del marco de una lealtad constitucional y se constituye un indicador de madurez del sistema democrático, por supuesto, siempre que sea pacífica. Así pues que considera que no son los partidos políticos los llamados a canalizar la inconformidad o las disfuncionalidades del sistema, por lo que se requiere de unas nuevas formas de participación, y lo estamos viendo. No son los partidos políticos los que están convocando esta inconformidad. No hablo del paro como tal, sino de lo que surgió del paro después, porque no necesariamente estos movimientos juveniles violentos, algunos, no todos fueron violentos. De hecho, les comento, estoy acompañando un grupo del Oriente buscando soluciones al tema de una manera como ciudadanos simplemente. No todos fueron violentos, pero de todas maneras no obedecieron a una orden de paro. Ellos realmente aprovecharon la situación para explotar una serie de inconformidades y de necesidades urgentes que hay que atender, como por ejemplo un niño a los 14 años, aquí en Cali y en cualquiera le asusta llegar a los 14 años porque sabe que a partir de allí tiene que tomar una decisión, y la decisión va a ser sumarse, no hay otra, a una de las pandillas para poder sobrevivir. Y eso le asusta porque ya saben cuál es el futuro. La desobediencia no puede tomarse como una forma de antidemocracia, sino más bien como una expresión de democracia radical. Para una democracia resulta tan importante el consenso como el disenso. Ahora bien, la desobediencia puede desembocar en el rompimiento de las barreras límites de una democracia constitucional a través de expresiones violentas, donde precisamente el carácter confrontador frente a las normas superiores, donde la aceptación del derecho no es selectiva para el Estado, donde precisamente el carácter confrontador frente a las normas superiores, la aceptación del derecho no es selectiva para el Estado. Entonces, vamos mirando cómo vamos llevando y esa es digamos, esa es la hipótesis de trabajo de este ensayo, cómo se va luego, vamos entrando en una posición mucho más radical de lo que es la desobediencia civil. Dice, por ejemplo, que sin duda el pensamiento desde el cual se puede encontrar una posición más realista en los términos de desobediencia civil, más radicalizada en cuanto se denomina resistencia, está en Nigri, donde una democracia absoluta termina siendo atrapada en sí misma hasta la generación de un máximo de tensión que conduce a la multitud a una revolución. Fíjese esa frase. La democracia absoluta termina siendo atrapada en sí misma, porque dentro de la democracia, alguien decía que la democracia tiene la semilla de su propia destrucción, y pareciera que es así.
que nos vamos a destruir si no entendemos que no podemos seguir en una aparente democracia hablando de un sistema, de un derecho, hablando del derecho, hablando del sistema jurídico, hablando de la jurisprudencia, pero la realidad va por otra parte porque el régimen, por así decirlo, el Estado social de derecho deja de ser una realidad para convertirse simplemente en un deber ser. Hay autores que, como Hart, no Herbert Hart, sino Hart con D, que dicen que se habla entonces de construir una democracia, pero sin soberanía, sin clases y sin Estado. Es una especie de utopía. Es un verdadero republicanismo radical caracterizado por la desobediencia a la autoridad como un acto natural. El proceso o la dinámica que proponen tiene el carácter dialéctico en tres etapas, como son la guerra, su negación, la multitud como sujeto emancipador y finalmente la democracia en cuanto a conciliación de una nueva realidad. Y fíjense que en el fondo eso es lo que ha ocurrido en el mundo. La Revolución Francesa fue eso, ¿sí? Fue la violencia para finalmente construir una nueva realidad y llegar al republicanismo, ¿no? Y no hemos terminado realmente de construir esa nueva realidad. De manera que en este trabajo se habla de la guerra. Sí, se habla de la guerra como una realidad y un mecanismo que se lleva por extremo a los pueblos finalmente a producirla, ¿no? Y a romper completamente con el ordenamiento que tanto nosotros los abogados y juristas defendemos. De manera que la guerra y la violencia han jugado sin duda un determinante en la modernidad. Este autor, me refiero a Hart, resalta que no puede simplemente maquillarse una realidad como lo es el papel que la violencia ha jugado en la historia hasta ahora, donde la actualidad se caracteriza por un permanente estado de excepción. Entonces, sostienen los autores que vivimos un estado de excepción permanente. Y de alguna manera, cuando el presidente Duque no quiso, en buena hora, declarar el estado de excepción, pues en últimas, era no querer reconocer lo que venía sucediendo en Colombia de tiempo atrás, que era el estado de sitio. Y era tratar de mantener precisamente de demostrar que se podía gobernar y sortear estas situaciones difíciles con los estados ordinarios, pero en el fondo sabemos que finalmente vivimos en un permanente estado de excepción y se justifican, por ejemplo, las guerras mundiales en el sentido de que si no hubiera ocurrido la Segunda Guerra Mundial, para la Segunda Guerra Mundial el positivismo era el imperante y la idolatría a la ley, dura es la ley, era lo que predominaba y eso llevó a los alemanes precisamente a justificar lo que hicieron, porque nada de lo que hicieron los alemanes fue ilegal, absolutamente legal. Lo que hicieron los alemanes estaba todo soportado en la ley y los jueces alemanes no tenían otra opción que aplicar la ley. Ahí entró en crisis el positivismo y entramos afortunadamente en el naturalismo, ¿cierto? Donde los derechos fundamentales y los derechos humanos priman y empieza un nuevo orden desde la filosofía del derecho que nos tiene ahora precisamente en lo que estamos. Realmente somos una constitución naturalista. El positivismo tal vez de Herbert Hart moderno pues nos permite un entendimiento, pero no podemos quedarnos en Kelsen, porque si nos quedamos en Kelsen definitivamente nos quedamos en Smith, que fue precisamente lo que llevó a esa crisis alemana a considerar que lo que hacían era legal. Entonces, regresando a Nigri y a Hart, la guerra es una expresión biopolítica de resistencia al conflicto global que se viene dando como consecuencia del capitalismo imperial que adopta el conflicto mundial. La democratización del orden internacional en medio del estado de excepción que vive el mundo global requiere de reformas como respuesta a las expresiones contestatarias de la multitud. El trabajo es largo, pero solo quiero decir entonces que no estoy pretendiendo justificar que la violencia per se. De hecho, hay un autor muy importante que se viene utilizando, que es Jean Charp, que habla de las revoluciones no violentas, donde se puede lograr cambios sustanciales a través precisamente de la no violencia. Y ese autor es el que, de alguna manera, esa cartilla de Jean Charp, es la que se vino utilizando ahora en la famosa estos movimientos
estos movimientos primavera árabe que ocurrieron hace unos años en el mundo y que llegaron a producir derrocamiento de regímenes sin violencia, siguiendo la cartilla de Gitar que se intentó aplicar en Venezuela, pero que desafortunadamente no hubo la suficiente consistencia para continuar. Entonces se reivindica así una dimensión de violencia que va más allá del concepto de desobediencia civil y pretenden esos autores que con su republicano-marxismo se rescate la esencia contestataria de una democracia radical, pero sin visualizar objetivamente los medios para lograrlo. Obviamente aquí tenemos posiciones políticas y desafortunadamente el tema de las FARC pues era un tema que, si bien es cierto, y esto fue el marco de este trabajo, era entender cómo sí era realmente un actor político, pero no porque se justificara necesariamente en toda esta situación de desorden y del gobierno su actuación. Desafortunadamente, ellos tenían es decir, cuando se tiene la desobediencia civil, incluyendo armada, la disidencia, pues cuando eso se le involucra un fundamentalismo, una posición de ideas políticas radicales, pues se naturaliza realmente el objetivo, porque estoy convencido que pudiéramos ser el país de ángeles, pero si alguien considera que debemos ser un país comunista, pues no le va a interesar que aquí no ocurra ninguna desigualdad, que todo esté bien, sino que simplemente considera que, como el Islam, ¿no?, que los talibanes tienen razón, no por el hecho de que el país esté lleno de injusticias, sino por el hecho de que su pensamiento es el correcto. Entonces no se trata de eso, y ese fue el error para mí, esa es la situación por la cual no podemos justificar el actuar de las FARC para cometer los delitos de lesa humanidad, pero sí podemos justificarla desde el punto de vista del actor político buscando unas reivindicaciones sociales armadas, por supuesto, que para ellos, y lo demuestra de todas maneras la realidad, no se pueden lograr de otra manera. Pareciera que si no se producen estos paros, estas quemas, ¿no?, de estaciones y todo, ahora todos estamos preocupadísimos de las juventudes. ¿Y qué pasa con el tema de los jóvenes? Pues resulta que si no se rebotan, perdónenme el término, violentamente, nadie les para bolas, si salen a la calle simplemente a hacer una marcha. Entonces esa actitud tenemos que romperla, ¿sí? En Colombia tiene que abrirse camino hacia que la protesta tiene que ser pacífica y se le tiene que poner cuidado. Entonces, para Zizek, que es otro de los radicales, la violencia no solo es un instrumento necesario del poder, sino que en las raíces de toda relación violenta, supuestamente no política, está siempre presente un poder político. Bien. De todo el recorrido por la conceptualización en torno a las formas de expresión y de acción frente al descontento y frente no solo a manifestaciones autoritarias del Estado democrático, sino frente a la ineficiencia del Estado para el logro de los fines constitucionales trazados, la desobediencia civil se queda corta como opción de cambio. Eso es lo que concluyen, pues, los que justifican la desobediencia civil armada como un mecanismo legítimo para producir los cambios que el sistema no produce. Y yo hago en este trabajo, pues, como les digo, una justificación, por así decirlo, a las FARC en el sentido, y a los actuales actores violentos en el sentido político, y por esa razón hay que entender el Acuerdo de La Habana, así no estamos muy de acuerdo, precisamente en ese contexto. Hablo luego de la tipología de los conflictos. No todos los conflictos son iguales. El conflicto de Salvador era diferente al nuestro. Allá esa correlación de fuerzas hizo que se firmara un acuerdo de paz distinto al nuestro. Y termino hablando, pues, de cómo realmente Colombia llegó a ese entendimiento de que se trataba de un conflicto político y, por lo tanto, la naturaleza de la negociación tenía que ser necesariamente política. Todo esto para decirles que no quiero extenderme más porque creo que me estoy pasando, ¿no? Que, pues, para decirles que es el momento en que voy a leer una parte: las condiciones de desequilibrio o de inequidad, se reiteran, no necesariamente justifican la razón de la existencia de la insurrección armada, pues en buena medida su actuar obedece a una ideología política.
pero de todas maneras, sí pudiéramos considerar que es la vía por la cual le da a ese grupo armado esa posición, esa condición política para poder negociar con ellos. Bien. Y el hecho de que las guerrillas sean una expresión de la insatisfacción social, razón por la cual acuden a la violencia como método para la toma del poder, como es su pretensión, las convierte en un actor político con todas las implicaciones que en términos de conceptualización de la violencia prepolítica comporta, como lo conciben Agamben y Zizek y el mismo Negri. Así pues que yo no quiero prolongar más esto, solamente este trabajo es un llamado de atención para que en la academia nos ocupemos de estos temas, rompamos paradigmas y de alguna manera, con todo respeto, no sigamos montados en la nube de la institucionalidad aparente, porque realmente nos podemos equivocar y estaríamos montados en un globo, sentados en él, creyendo que tenemos un sistema jurídico fuerte, que podemos producir una jurisprudencia, que podemos tramitar unas demandas, que podemos producir unos conceptos en todas las áreas del derecho, cuando realmente en últimas lo que importa es mantener que ese asiento en el cual estamos no se nos desinfle, porque si no tenemos la democracia, si no mantenemos la democracia en términos del Estado social que pretende el artículo 1 de la Constitución, no existe el derecho. ¿Para qué el derecho si finalmente tenemos que salir a ver cómo conseguimos el mercado, porque nos tienen bloqueadas las ciudades, porque tenemos que hacer cola para conseguir gasolina? Y entonces, ¿en qué queda el derecho? ¿El derecho de quién? Finalmente estamos ante una situación totalmente que desborda el derecho. Estamos en un estado de naturaleza, será en términos de lo que establecía John Locke, y estamos volviendo al principio, ¿sí? Entonces, es llamarle la atención a la academia, ocupémonos de estos temas, más que seguir pensando en lo que realmente es el derecho. Ya hemos construido mucho derecho a través de la jurisprudencia y la doctrina. Ocupémonos desde lo que realmente hace el derecho, la realidad del derecho. Esas normas que nos permiten convivir, normas y principios, reglas y principios en términos de doctrina, que nos permiten convivir, realmente cumplan su objetivo. Y no tengamos nosotros que pensar, como lo pensamos aquí en el edificio en el último paro, que teníamos que armarnos, formar una autodefensas unidas del edificio, como lo llamé yo, para ver cómo nos defendemos porque ustedes en Bogotá tal vez no les tocó, pero es que aquí estuvieron a punto de meterse a los edificios, echarles candela, ¿no? Con bombas molotov y sacarnos de aquí, de los edificios. Y ustedes vieron en las imágenes cómo se disparaba desde los edificios. Una verdadera confrontación que no se justifica, mientras desde las altas cortes se está construyendo y se está trazando líneas para vivir una sociedad. Esos dos extremos, esas dos realidades no pueden convivir juntas. Tenemos que conciliar el punto donde realmente el derecho sea una realidad. Muchas gracias. Señores académicos todos, miembros de la corporación, señores invitados especiales. Otros dos nuevos juristas colombianos, en este caso oriundos del Valle del Cauca, están ingresando a la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Se trata de la doctora Ofelia Cecilia Dorado Zúñiga y del doctor Óscar Alonso Valero Nisinga. Ambos constituyen un nuevo aporte vallecaucano al pensamiento jurídico del país. Con su inteligencia y su compromiso, vamos a fortalecer aún más nuestros trabajos y a seguirnos preparando cada vez más y mejor para garantizar la vigencia del Estado de Derecho, dar la vocación del país en términos de asumir el derecho de convivencia. Doctora Ofelia del Dorado Zúñiga, se desempeña usted con propiedad, tanto en el ámbito profesional como en el académico. Aparte de sus servicios en el ámbito del litigio, en la docencia universitaria, en la administración pública y de justicia, su formación cuenta con
importantes logros en áreas de posgrados y con un reciente doctorado en la Universidad Libre de Colombia. Interesante trabajo gira en torno a los derechos de los pueblos indígenas de Colombia y los analiza usted desde las consagraciones constitucionales de 1990. Personalmente me temo que tanto el derecho legislado como el derecho jurisprudencial se han quedado más bien cortos en el desarrollo de las normas superiores en esta materia. Él trae buenos ejemplos sobre problemas que afectan a los pueblos indígenas. Corte Constitucional ha sabido resolver en su favor a la luz más constitucional. Doctor Oscar Valero Nizimblat. De acuerdo con su hoja de vida que tuve en la mano, es usted ingeniero de la Universidad Nacional y abogado de la Universidad San Buenaventura. La combinación de esas dos disciplinas hace posible una formación idónea, no solo para ordenar mejor el pensamiento, sino para combinar el pensamiento analítico, el pensamiento creativo, el pensamiento matemático, el pensamiento crítico, en términos que resultan fundamentales para el ejercicio del pensamiento. Con razón exhibe usted en su hoja de vida una maestría en Filosofía del Derecho Contemporáneo, avalada por la Universidad Autónoma de Occidente y por la Universidad Carlos III de Madrid. Su trabajo de ingreso versa sobre un tema no menos importante que el antes señalado, preparado y trabajado con hondura conceptual por la doctora Dorado, pero sí bastante más polémico. La desobediencia civil, enfocada desde su expresión más democrática hasta la enfocada en las expresiones más radicales. Estos análisis que usted formula hunden su raíz en las tesis y naturalistas que en los albores de la modernidad fueron estudiadas por la Escuela de Salamanca, por los jesuitas y dominicos miembros de ella, desde Francisco Suárez hasta Juan de Mariana, y en los tiempos actuales debatidos por juristas como Ronald Dworkin, filósofos como Jürgen Habermas, cuyos planteamientos en el siglo XX permitieron superar la rígida posición del positivismo sobre estas materias, que aún así han sido, son y por lo menos en el futuro próximo seguirán siendo altamente polémicas. Tal vez por lo mismo andan especial atención la academia, mundo contemporáneo. Doctores Dorado Zúñiga y Valero Nizimblat. La Academia Colombiana de Jurisprudencia se expresó oficialmente en las palabras del académico Cesario Rocha Ochoa y por supuesto hace suyas esas palabras de bienvenida a ustedes como miembros correspondientes. Cada uno de los académicos personalmente y la academia en pleno los recibe complacida y les expresa satisfacción institucional por el suceso feliz que implica el hecho de que otros dos juristas ilustres del Valle Cauca ingresen a esta benemérita institución, a esta benemérita corporación, en la cual, como suelo repetirlo claramente con orgullo, tienen asiento los mejores juristas de Colombia. Muchas gracias, señores. El primer diploma dice así: Academia Colombiana de Jurisprudencia. La señora
doctora Ofelia Cecilia Turado Zúñiga. Ha sido inscrita en esta corporación como miembro correspondiente en atención a los méritos y demás circunstancias que concurren en ella. Y para que conste, se expide el presente diploma, que es firmado en Bogotá el 25 de agosto del 2021, con la firma del señor presidente, del vicepresidente y del secretario. El segundo diploma reza de la siguiente manera. El señor doctor Óscar Valero Nichimblat ha sido inscrito en esta corporación como miembro correspondiente en atención a los méritos y demás circunstancias que concurren en él. Y para que conste, se les pide el presente diploma en Bogotá el 25 de agosto del 2021 y firma el señor presidente, el vicepresidente y el secretario. Cumplida lo ordenado, señor presidente. Una entrega del diploma a Ofelia y la felicito por su intervención. Y Muchísimas gracias. aquí voy a entregarle y ahorita le coloco la campana y la distinción. Felicitaciones, académica Ofelia Dora. Muchísimas gracias Muy gentil. a todos ustedes. Un agradecimiento especial a las directivas nacionales y obviamente el capítulo Cali, a los amigos y familiares. Mucho gusto. Gracias. Óscar Valero Nichimblat, bienvenido a la corporación. Muchas gracias por esa especial deferencia. Muy especial esta ceremonia, a pesar de estar nosotros en esta virtualidad, pero bueno, hacemos lo posible para que todo salga como debe ser, como si estuviéramos en un acto presencial. Señores académicos, Ofelia Dorado Zúñiga y Óscar Valero Nichimblat, a nombre de la corporación, y si es posible que los académicos todos lo hagan, si no, pues puedan hacerlo, a la salud de ustedes, de sus familias y de toda la corporación. Decirle que estoy muy feliz de su llegada a la academia, sé de sus quilates como jurista, además como directiva, como administradora de programas de derecho de altísimo nivel. De verdad que estoy muy feliz, sabe cuánto la quiero y felicitaciones, Ofelia. Bienvenida a la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Sé que desde Cali hará lo mejor desde el occidente para nuestra institución. También un saludo muy especial a nuestro nuevo académico. Bienvenido. Ofelia, mi amor y mi cariño. Quiero felicitar a la doctora Ofelia Cecilia y al doctor Óscar por su ingreso a la academia, pero quiero hacer mención también a la comisión de la mesa de Cali, que presidida por el doctor Rodrigo Becerra Toro y por los doctores Marta Lucía Becerra Suárez y Carlos Alberto Parrusi, que fueron las personas que se encargan de seleccionar y de indicar quiénes son las personas antes de someterlas a votación de todo el capítulo y enviarlas a donde corresponde. Me siento supremamente agradecido como director del capítulo de contar no solo con los miembros que actualmente están, sino con este nuevo refuerzo que llegó, y sé que esto va a ir en bien de la institución más importante del derecho que hay en Colombia, que es la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Muchas gracias, señor presidente. Quiero felicitar en mi nombre personal y además como secretaria del capítulo Cali de la Academia a las doctores que hoy han ingresado a la Academia y específicamente que ingresan a nuestro capítulo.
a la doctora Ofelia Dorado y al doctor Oscar Valero. Quiero darles mis felicitaciones muy especiales y muy cordiales y decirles que desde la Secretaría pueden contar conmigo, con lo que se les ofrezca a la Secretaría. Ahí estamos muy pendientes y a la orden y muy interesados pues en un trabajo de equipo que seguramente redundará, por supuesto, para nuestro capítulo y para la academia en general. Y muchas gracias a usted, al doctor Darío Encinales, por la confianza que tienen nosotros como comisión de la mesa. Yo hago parte de la comisión de la mesa. Me complace enormemente saber que hemos hecho unas buenas selecciones de las hojas de vida de las personas para ingresar a nuestro capítulo. Gracias también a usted, presidente. Muchas gracias. Muy buenos días. Un abrazo fraternal a los dos nuevos académicos, al académico Ofelia y al académico Oscar Valero, a quien conozco de muchos años y nos puedo dar fe de su trayectoria académica y juristas de una alta talla que van a ayudarnos acá en la academia con todos y cada uno de los temas que cada 15 días tratamos y nos van a enriquecer con sus ideas y con sus aportes. Bienvenidos y desde el capítulo de Cali, desde la comisión de la mesa, con mucho gusto estaremos atentos a cualquier requerimiento que requieran. Gracias, señor presidente. Queremos saludar desde el capítulo Cúcuta a los nuevos académicos correspondientes, la doctora Ofelia Dorado Zúñiga y al doctor Oscar Valero. Quisiéramos desde el oriente del país saludar al occidente y sé que cada vez más esta academia se fortalece con sus conocimientos y las investigaciones académicas que se estén dando. Un abrazo para todos los miembros del capítulo de Cali. Quiero manifestar que el capítulo de la academia en Cali se regocija con el ingreso y la aceptación a la Academia Colombiana de Jurisprudencia de los dos académicos que han sido recibidos hoy, la doctora Ofelia y el doctor Oscar. La doctora Ofelia tiene una trayectoria muy grande y títulos jurídicos adquiridos en universidades prestigiosas que la califican junto con su ejecutoria para el ingreso a esta académica. Y del doctor Oscar me regocija igualmente el sentido de amistad que tuve con su papá, el doctor Oscar Valero Aznar, y con la doctora Leica, y luego en los claustros de la Universidad de San Buenaventura. Para mí es un honor compartir este privilegio con ellos de ser académicos y pertenecer al capítulo de Cali. Muchas gracias, señor presidente. Un respetuoso saludo a todos los académicos. Por elegancia juris, indudablemente no puedo felicitar a mi esposa y ustedes me dispensarán, pero sí felicito al nuevo miembro del capítulo de Cali por sus intervenciones, a las directivas por esta noble labor que en pro de la academia y en pro del país, y que se distingue la corporación como un legado para las nuevas generaciones. Muy gentil por poder participar y un honor inmerecido estar con ustedes presentes. Un feliz día para todos. Presento un respetuoso, cordial y fraternal saludo al presidente, doctor Trujillo, y a nuestro querido director del capítulo de Cali. Presentar también unas muy efusivas felicitaciones a nuestros dos colegas. El uno, quien comparte, con ambos nos unen causas comunes, aparte de ya la cofradía de la academia, como académico correspondiente, como académicos correspondientes ambos, pero con el uno compartimos la función judicial. En esto quiero recordar que el emblemático edificio de la academia recuerda esa expresión sum cucuy tribuere, darle a cada cual lo que le corresponde, como hacemos nosotros los funcionarios judiciales, y en eso nos enorgullecemos, nos sentimos supremamente complacidos. Y la otra colega, la doctora Ofelia Dorado, quien es nuestra cofrade de la Universidad Libre, nuestra compañera con la Universidad Unilibrista. Ingresar a la academia, no cabe la menor duda, es un honor grande,
donde se discute el derecho. Aquí debemos recordar quizás las palabras de un pensador que en otra hora decía que el derecho siempre sigue siendo la mejor de las opciones, porque a diferencia de la medicina en contacto con la materia y con la sangre, o con la ingeniería ocupada en el hierro y en el barro, el derecho tiene por instrumento la pluma y por intérprete la mente. De eso no cabe la menor duda. Acabadas las decisiones impuestas subjetivamente por centurias por un solo individuo, un tirano, pasadas 2 guerras, derrumbado el muro de Berlín, la cortina de hierro y el régimen soviético implantado por las vías de hecho, renace el derecho, era lo que decía el académico Óscar Valero, renace el derecho, que aunque él tenía como una cierto matiz de escepticismo, es ahora, en la hora de ahora, como se puede destacar este campo del saber y de la actividad humana, casi como una especie de máter que lo cubre todo, como forma civilizada y armoniosa de alcanzar la paz con libertad y justicia social a los miembros de una comunidad en cuya lucha, como decía Rudolf von Jhering, debemos empeñarnos todos. Eso es lo que significa el derecho. El arte de la dogmática jurídica, por una parte, que parodiando a Aristóteles reclama la especialización en todos los campos del saber humano y en este caso cada vez más en los campos que cada uno asume en la especialización y por otro lado lo que es lo que se llama la justicia universal, los derechos humanos, el Código de Justicia Universal que hoy en día se impone inusitadamente día por día con mayor fuerza. Entonces me complace mucho realmente recibir a este par en nuestro capítulo con nuestro presidente y con la muy sabia labor de la mesa de trabajo que ha escogido estas dos personas, estos dos colegas muy sapientes y cuyos trabajos hablan por sí mismos. Son excelentes trabajos. El de la doctora Ofelia, maravilloso trabajo. Quisiera decir después, ahora ya no hay tiempo para ello, algo a raíz del derrumbamiento de la estatua de Sebastián de Belalcázar por parte de los MISAC, ¿no? Pero ya no hay tiempo, tenía una especie de palabras para ello. Sin embargo, ¿cómo comparto en parte ese trabajo en lo que tiene que ver rescatar estos derechos y valores de estos colectivos que tienen una cosmovisión completamente distinta, pero que son parte de nuestra colombianidad y en el mundo, parte del mundo en general, y han sido desafortunadamente excluidos. Muchas gracias a todos ustedes. Una vez más, siento una gran satisfacción por este par de colegas. Felicitaciones. Muy buenos días a todas las directivas y compañeros de la academia. En realidad, expresar todos estos conceptos que en buena hora se han dirigido a esta sesión para resaltar las magníficas condiciones de nuestros dos nuevos académicos, constituyen no una declaración formal de afecto, de aprecio y de admiración, sino una real manifestación en la cual se resaltan las estructuras mentales de estos dos compañeros. A la doctora Ofelia le conozco desde hace muchos años y ella ha hecho un camino en donde paso a paso ha logrado cultivar toda una cantidad de conocimientos que representan también en el ámbito vallecaucano motivos de muy especial consideración. El doctor Valero le conozco también desde hace mucho tiempo. Siempre lo reconocemos en este territorio como un hombre de una calidad intelectual muy especial, un hombre con un ánima transparente. Nosotros no conocemos ni hemos conocido jamás ningún tipo de descalificación, lo cual hace muy meritoria la gestión del doctor Valero. Volviendo al tema de la doctora Ofelia, y por coincidencia
se encuentra una especial relación entre la posición del estudio que realizó nuestra compañera Dorado y el realizado por el doctor Valero. Y digo confluencia porque cuando ya tengamos el estudio en nuestras manos, es posible que encontremos cómo las dos situaciones, al entrelazarlas, nos van a dar una explicación política en el buen sentido de la palabra con respecto a la situación que acaba, como decía el doctor Valero, constituyendo una calma chicha en el país. Y por otro lado, la estructura de la civilización indígena. Eso hace muy importante que la academia considere este par de estudios, porque en lo que yo conozco, no he tenido la oportunidad de encontrar dos relaciones científicas tan estrechas como estas dos. Se me venía a la cabeza el nombre, el título de un libro escrito ya hace varios años por Víctor Daniel Bonilla. Ese libro, que es una especialísima obra, hace referencia o se titula como Siervos de Dios y Amos de los Indios. En ese libro se puede encontrar todo lo que es el estudio de la trayectoria de las luchas indígenas. Y por otra parte, existe otra obra también que hace referencia a los jueces del horror cuando se administró justicia en la Alemania nazi. Y allí encuentra uno que muchos de esos jueces fueron personas que todavía se siguen mencionando en el mundo del derecho como personajes epónimos, y eso hace que necesariamente pues también uno entre a calificar la actitud y el pensamiento de estos llamémoslos juristas. Por esa razón admiro mucho la posición de las dos de los dos estudios, y al mismo tiempo obviamente con base en lo que he expuesto, pues no tengo más que decir, sino que envío un abrazo muy especial a nuestros dos nuevos académicos y con toda seguridad hacia la academia manifestar que tenemos dos elementos importantísimos para figurar en nuestro grupo de personas dedicadas a estos menesteres. Muchísimas gracias, señor presidente. Un saludo muy cordial para usted, para la comisión de la mesa, para la doctora Dorado, para el doctor Valero y para todos los distinguidos académicos. Un verdadero placer estar presente en esta ceremonia virtual de recibo de estas dos personas, distinguidos juristas, aventajados, pensadores, grandes académicos y docentes. Para nosotros en el capítulo de Cali constituye motivo de complacencia el ingreso de ellos, habida cuenta que ese ingreso de alguna manera mitiga o trata de suplir un vacío profundo e insondable que tiene la academia en Cali con el sensible fallecimiento del doctor José Ricardo Caicedo hace unos años y el doctor Hernando Valencia Tejada recientemente. Con los nuevos tripulantes volvemos a completar nuestra nómina para poder seguir avanzando en la contribución de crear mejores condiciones para propiciar un desarrollo más justo y armónico en este país. Quiero evocar la memoria del doctor Hernando Valencia y lo mismo que la del doctor José Ricardo Caicedo. En relación con las ponencias magistrales que hemos escuchado en la mañana de hoy, si bien es cierto, como lo dijo el señor presidente, son discutibles y algunas muy polémicas, la verdad es que denotan encomio, rigor, estudio, disciplina y hondura. Pero quisiera brevemente, ante la aparente desilusión del doctor Valero frente a la eficacia, la eficiencia del derecho, decir
que para mí siempre el derecho ha sido un preventivo o un correctivo, más no un precursor. El precursor realmente es la educación. Y dependiendo del grado de educación de una aldea, de un cantón, de una nación, de un país, deviene la conducta de los ciudadanos. Y dependiendo de esos niveles de educación fundamental e integral, se ocupa o no se ocupa la justicia, se distrae o no se distrae en los estados judiciales, o realmente la sociedad tiene una quieta, tranquila y apacible. Entonces yo pienso que en la Academia Colombiana de Jurisprudencia, como órgano consultivo del Estado colombiano y máximo foro jurídico del país, nunca debemos perder de vista la importancia superlativa que tiene la educación, porque dependiendo de la educación habrá o no habrá actividad en los estrados judiciales y arbitrales. Como lo dije algún día, las cárceles de Dinamarca, de Helsinki, de Amberes, de tantas ciudades europeas están vacías y algunas de ellas las están convirtiendo en bibliotecas y museos. Y muchos jueces y magistrados en los países nórdicos tienen abulia, están aburridos por falta de trabajo. Porque la sociedad no tiene desencuentro, la sociedad no tiene discrepancias en razón a que la educación es prevalente y de ella depende que haya o no haya polémica y confrontación. Por eso hago este nuevo llamado. He sido un poco monotemático, diría, en la gran importancia que tiene en que en Colombia algún día instrumentemos una reforma profunda al sistema educativo colombiano, de manera que ese sistema que es tan eficiente para informar, sistema enciclopedista, se vuelva en un sistema absolutamente formativo en valores para que las personas tengan un mejor desempeño, una mejor conducta y con eso evitemos tanta confrontación con la que estamos padeciendo. Finalmente reitero mi reconocimiento, mi felicitación muy sentida a la doctora Dorado, al doctor Valero, y sé que el concurso de ellos va a ser de inestimable ayuda para fortalecer la contribución que hace la Academia Colombiana de Jurisprudencia desde la ciudad de Cali. Mil gracias, señor presidente. Un saludo muy especial a las directivas y a todos los académicos e invitados del día de hoy. Quiero dar una felicitación muy especial a los nuevos miembros correspondientes, a la doctora Ofelia Dorado Zúñiga, al doctor Oscar Valero Nizimblat. Y me parece realmente muy afortunado desde el punto de vista de la expresión de lo que para nosotros significa el derecho y especialmente el Estado Social de Derecho, que ellos se hayan ocupado hoy de un tema muy vibrante, de palpitante actualidad, como que lo están viviendo y de alguna manera diríamos padeciendo en la ciudad de Cali. La doctora Dorado nos ha mostrado una faceta muy seria de científica, de estudiosa del derecho, de investigadora, que seguramente dará unos frutos notables para la academia y para el país, desde luego. Y el doctor Valero Nizimblat nos ha esbozado un discurso muy valeroso, también muy dinámico, lo que nos muestra que coincidimos en aquello de que el derecho es un instrumento de convivencia y de solución de los conflictos de los seres humanos y que no es una estructura rígida ni inmodificable, sino todo lo contrario, que debe ir al vaivén de los acontecimientos para ayudarle a los seres humanos a resolver sus conflictos. Yo siempre he creído en la gran importancia, a propósito de la presentación del doctor Valero Nizimblat, de conocer, de buscar detrás de la toga, de la estructura aparente del juez y del magistrado, al hombre, al pensador que hay detrás. Porque no cabe duda de que las
providencias, los pronunciamientos de los jueces y magistrados son una expresión de lo que hay dentro de ellos, en su corazón y en su cerebro. Es lo que piensan los seres humanos, el pensamiento que florece en su interior y que es el que realmente le da valor a las sentencias y a las providencias. Y el doctor Valero nos ha mostrado una faceta muy interesante, la de que el abogado no simplemente es un cultor de la letra de la ley, sino que es un verdadero humanista y que vive de manera muy intensa la realidad que la sociedad en la que se mueve le presenta a diario. Yo me congratulo con la academia porque son dos muy valiosas adquisiciones, dos ingresos que realmente avisoran, como lo decía, resultados muy promisorios para esta augusta institución y para el país. Mi reconocimiento muy especial, doctora Ofelia Dorado, doctor Oscar Valero, para ustedes, para sus familias, para el capítulo de Cali y para la academia en general. Mil gracias, señor presidente. En primer lugar, extender el saludo que ya había hecho desde el comienzo al académico Encinales Arana, por constitución de director del capítulo de Cali, hacerlo extensivo de manera oficial a la comisión de la mesa, que no había mencionado de mi parte, y que lo puso de presente el propio director del capítulo. Entonces quiero hacer esa nación en el acta extensiva a los académicos Rodrigo Becerra, Marta ya Becerra y Carlos. Por otra parte, quiero registrar también el hecho que si bien no han hecho uso de la palabra en este momento y algunos de ellos han tenido que retirarse, en el chat de la sesión de hoy está la constancia del saludo que quieren expresar los académicos Herbeón Padilla Linares, Alejandro Enegas Aristizábal, Yadira Arcón Palacio, Consuelo Acuña Tras la Viña y Carolina Herrera, quien parece que sí está aquí viéndola académica en este momento todavía presente. Entonces quiero registrar los saludos que leo en el chat. Y veo también que los temas que tienen una relación, de alguna manera son temas complementarios, han despertado interés, importancia, que va más allá de lo simplemente polémico a lo cual yo me refería, porque evidentemente son temas polémicos, probablemente más el uno que el otro. Me parece que es más polémico el tema de la desobediencia civil, el tema de la vigencia de la cuestión indígena, pero me parece que podemos también trabajar. Son dos temas, sobre todo el tema indígena, es un tema que, como me permití decirlo ahí rápidamente, en una simple frase, creo que está consagrado en la Constitución de una manera muy clara, pero también creo que no ha sido desarrollado de manera suficientemente clara o igualmente clara por parte de la ley y por parte de la jurisprudencia. Y suelo repetir que eso pasa con buena parte de los principios consagrados por primera vez o constitucionalizados por primera vez en el 91. Esos principios de participación, por ejemplo, de pluralismo, de pluralidad que tienen que ver con la Constitución, por ejemplo, son principios que están en la Constitución y no están tan suficientemente bien desarrollados en la ley ni en la jurisprudencia. Creo que nos hemos quedado cortos en esa materia y eso vale la pena trabajarlo desde el punto de vista de la academia. Igual con el tema de la desobediencia civil, que tiene otros alcances, otras características, otras perspectivas. Incluso ya lo comenté acá en alguna sesión ordinaria anterior,
tal vez en dos, no sé. La académica Emilsen González de Cancino nos propuso hacer un foro sobre ese tema, y de hecho me puse en contacto con el vicerrector de la Universidad Javeriana, académico Luis Fernando Álvarez Londoño, perdón, para trabajarlo. De pronto con la Facultad de Ciencias Jurídicas, porque pues hemos pensado que tenemos que hacer trabajos conjuntos con las universidades, no solamente aquí en la sede central de Bogotá, sino en los capítulos seccionales, como ya lo hizo, por ejemplo, Ibagué hace unos 10 días. Y el vicerrector de la Javeriana nos cambió un poco el escenario en cuanto yo que no lo hiciéramos con la Facultad de Ciencias Jurídicas, sino con la de Ética y Gobierno que tiene la Javeriana, y el tema es precisamente ese, la desobediencia civil, que probablemente tenemos oportunidad de mirarlo de aquí a octubre. El académico Álvarez Londoño y la académica Emilsen González de Cancino están trabajando en eso. Probablemente lo podremos aterrizar en los próximos días, en sesiones por venir, en las cuales ya podrán estarnos acompañando de manera activa los académicos. Muchas gracias entonces, señores académicos, por su presencia. Felicitaciones de nuevo a los académicos correspondientes que hoy ingresan. Primero, nuevamente reiterar mi agradecimiento a las directivas nacionales, a los miembros del capítulo Cali por su confianza. Y también quisiera aprovechar este espacio, estos minutos, precisamente para que desde el capítulo Cali ojalá podamos realizar, de acuerdo a estos temas, un foro sobre pluralismo jurídico. Sé que igual con la doctora Liliana Estupiñán tenemos una gran fortaleza, pertenecemos a una red precisamente de pluralismo y relacionado con la Constitución. Creería que Cali debe abanderar este tipo de foros a través de estos temas que son tan sensibles y que territorialmente nos han enfocado. Creo que Cali y Valle del Cauca no puede estar de espaldas a una situación tan concreta y tan de frente aquí con las comunidades. Levantar la sesión y agradecer una vez más a todos ustedes su presencia en la sesión solemne de hoy. Buenas tardes, señores.